Bienvenidos una vez más a Rutas del Pensamiento. En este extenso episodio, nos sumergiremos a fondo en una de las obras más influyentes, provocadoras y visionarias de la historia del pensamiento occidental, Así habló Zaratustra, escrita por Friedrich Nietzsche. Este no es solo un libro, es un grito filosófico, un poema en prosa, una profecía simbólica y una denuncia existencial. Acompáñame en este viaje para entender su estructura, sus símbolos, su filosofía, el impacto que tuvo en otros pensadores y por qué, más de un siglo después, sigue siendo imprescindible. Recuerda que puedes apoyar este contenido suscribiéndote, dándole like y dejando tu comentario. Y si deseas leer el libro por ti mismo, lo puedes adquirir directamente desde el link en la descripción o en el comentario fijado. Prepárate para desafiar tus ideas y enfrentarte cara a cara con uno de los textos más revolucionarios de todos los tiempos. Comenzamos. Primer bloque, ¿qué es Así habló Zaratustra? 1.1 Contexto histórico y biográfico. Así habló Zaratustra fue escrito entre 1883 y 1885 por Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que rompió radicalmente con las tradiciones metafísicas, morales y religiosas del pensamiento occidental. Para ese entonces, Nietzsche ya había publicado obras como El nacimiento de la tragedia, La Gaia Ciencia y Humano, Demasiado Humano. Sin embargo, esta obra marcó un antes y un después en su pensamiento, tanto por su estilo literario como por la radicalidad de sus ideas. Nietzsche se encontraba en un estado de salud precario y cada vez más aislado socialmente. Viajaba por Europa, principalmente Suiza e Italia, escribiendo con intensidad. Había perdido la fe en la academia y optado por una vida de filósofo errante. Fue en este contexto de soledad, enfermedad física y lucidez filosófica que nació esta obra. 1.2 ¿Qué tipo de obra es? Aunque suele clasificarse como libro de filosofía, Así habló Zaratustra es un texto híbrido, mezcla poesía, aforismo, parábola, monólogo dramático, sátira y profecía. El protagonista es Zaratustra, una reinterpretación simbólica del profeta Zoroastro, quien desciende de las montañas para enseñar a la humanidad un nuevo camino espiritual y existencial. No es un tratado sistemático ni una argumentación lógica al estilo de Kant o Hegel. Nietzsche decía que este libro era el más profundo que ha salido de su alma, y lo describía como una sinfonía de pensamiento. Esto hace que su lectura requiera no solo razonamiento, sino también sensibilidad estética. 1.3 Estructura del libro. La obra se divide en 4 partes. Parte I, presentación de Zaratustra, la proclamación del superhombre y la muerte de Dios. Parte 2, discurso sobre la virtud, la autodefinición, la crítica social y la voluntad de poder. Parte 3, el eterno retorno y la confrontación del alma con sus propios fantasmas. Parte 4, rechazo de los discípulos, retiro de Zaratustra, ironía final y superación del mesianismo. Cada parte está compuesta de pequeños capítulos que funcionan como parábolas, discursos o meditaciones poéticas. 1.4 Recepción inicial y publicación. El libro fue publicado en privado, sin respaldo de grandes editoriales. Nietzsche imprimía copias por su cuenta, las regalaba o vendía a precios simbólicos. La mayoría de los filósofos de su tiempo lo ignoraron o lo consideraron un delirio poético. No fue sino hasta después de su colapso mental, en 1889, que la obra comenzó a ganar reconocimiento, especialmente por pensadores del siglo XX. Segundo bloque, grandes temas del libro. 2.1 La muerte de Dios. Uno de los pasajes más impactantes de toda la filosofía moderna es la declaración de Nietzsche, Dios ha muerto. Esto no se refiere a una afirmación atea común, sino a la constatación de que los valores cristianos tradicionales ya no ejercen un poder real sobre la vida cultural y moral de Occidente. Nietzsche identifica una crisis: al perder la fe en Dios, el ser humano pierde también su marco de referencia moral. Esto nos deja frente al abismo del nihilismo, es decir, la pérdida de sentido. Zaratustra no solo constata esta muerte, sino que anuncia que ahora el ser humano debe crear sus propios valores. Y que el superhombre sea el sentido de la tierra, proclama. Si este tema te parece revelador, recuerda suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Crees que Dios está realmente muerto en nuestra época? ¿O ha cambiado de forma? 2.2 El superhombre, Übermensch. Quizá el concepto más famoso del libro. El superhombre no es un ser con poderes sobrenaturales, sino un ideal ético y existencial, alguien que ha superado los valores impuestos, que vive de manera afirmativa, autónoma y creativa.
El superhombre es alguien que no necesita justificar su vida ante Dios ni ante la moral tradicional. Es amo de sí mismo. Es un creador de valores. Es la antítesis del último hombre, ese ser mediocre, conformista y sin pasión que solo busca comodidad y seguridad. 2.3. La voluntad de poder. Para Nietzsche, no existe una voluntad metafísica detrás del universo, sino una voluntad de poder, entendida como impulso vital que empuja a todos los seres a afirmarse, expandirse, superarse. En el contexto de Zaratustra, esta voluntad se manifiesta como la capacidad del individuo para modelarse a sí mismo, desafiar los límites y convertirse en su propia obra de arte. 2.4. El eterno retorno. Una de las ideas más enigmáticas del libro. Nietzsche plantea la hipótesis del eterno retorno como un reto. ¿Vivirías esta vida una y otra vez, eternamente, con todos sus dolores y alegrías? Si tu respuesta es sí, significa que estás viviendo de manera afirmativa. Si tu respuesta es no, quizás estás huyendo de tu propia existencia. Es una prueba existencial, el ideal del superhombre es aquel que diría sí al eterno retorno. 2.5. La crítica a la moral tradicional. Nietzsche ataca duramente la moral judeocristiana, a la que acusa de promover valores de resentimiento, culpa, represión y debilidad. Propone en cambio una moral de afirmación vital, fuerza, libertad, creatividad y transformación. A lo largo del libro, Zaratustra ridiculiza a los sacerdotes, a los ascetas, a los moralistas. Pero también muestra compasión por aquellos que todavía no pueden superarse. Tercer bloque, ¿qué trató de lograr Nietzsche con este libro? 3.1. Transformación espiritual del lector. Nietzsche no escribió Así habló Zaratustra como un texto puramente académico. Quería provocar una transformación interior en quien lo leyera. La meta no era transmitir una serie de conocimientos, sino activar una energía vital, un deseo de superación, una fuerza de creación de sentido. En palabras de Nietzsche, el lector debía convertirse en quien tiene el coraje de bailar sobre el abismo. El estilo del libro, poético, simbólico, a menudo críptico, refleja esta intención. Nietzsche no ofrece respuestas cerradas. Presenta imágenes potentes, dilemas morales y desafíos existenciales. Quiere que el lector sienta, dude, rechace, se incomode y finalmente se despierte. Es una obra diseñada no solo para ser leída, sino para ser vivida. 3.2. Reemplazar la moral tradicional por una nueva ética vitalista. Nietzsche consideraba que la moral cristiana, basada en la humildad, la obediencia, el sacrificio y la represión de los impulsos, era contraria a la vida. La llamaba una moral de esclavos. Frente a esta, proponía una moral de nobles, afirmativa, vital, creadora, expansiva. Zaratustra no predica un nuevo dogma. No quiere fundar una nueva religión. Su enseñanza es más bien un impulso, deja de buscar respuestas fuera de ti. Sé tú la fuente de tus propios valores. Supera al hombre que eres para convertirte en lo que puedes llegar a ser. 3.3. Combatir el nihilismo moderno. Para Nietzsche, el nihilismo era la enfermedad espiritual del mundo moderno. La pérdida de fe en Dios, en los valores trascendentales, en la verdad absoluta, había dejado a la humanidad en un vacío de sentido. Pero el nihilismo no era solo una etapa de decadencia, también podía ser el umbral de una nueva posibilidad. Quien toca fondo puede reconstruirse desde cero. En este sentido, Zaratustra es un antídoto contra el nihilismo pasivo, la resignación, el cinismo, la indiferencia, y un llamado al nihilismo activo, destruir los antiguos ídolos para crear una nueva vida. 3.4. Despertar al superhombre en cada lector. Cada ser humano, diría Nietzsche, lleva dentro de sí al superhombre como potencial. El propósito del libro no es describir a un ser perfecto, sino impulsar al lector a emprender ese camino de autotrascendencia. Por eso Zaratustra habla con parábolas, no con mandamientos. Su sabiduría no puede imponerse, solo puede inspirar. Cada lector debe interpretarla a su manera, hacerla suya, confrontarla con su experiencia. Si este mensaje te inspira, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cómo te interpela personalmente este desafío de crear tus propios valores. Y recuerda que el libro está disponible en el link de la descripción y en el comentario fijado. Cuarto bloque, polémicas y debates. 4.1. Malinterpretaciones políticas. Durante el siglo XX, Así habló Zaratustra fue objeto de múltiples malinterpretaciones, especialmente por parte del régimen nazi,
que utilizó de manera distorsionada algunas ideas nietzscheanas como el superhombre o la voluntad de poder. Esto se debió en parte a la manipulación de su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, quien publicó y editó sus obras tras su colapso mental, eliminando contextos y forzando una lectura nacionalista y antisemita, en contra del pensamiento real de Nietzsche. Él mismo despreciaba el antisemitismo, el nacionalismo y toda forma de pensamiento de masa. 4.2. Críticas éticas y filosóficas. Filósofos como Bertrand Russell o Emmanuel Levinas criticaron a Nietzsche por lo que consideraban una exaltación del ego, la violencia o el desprecio por los débiles. Acusaron al superhombre de ser una figura peligrosa que podría justificar autoritarismos. Sin embargo, muchos defensores de Nietzsche argumentan que estas críticas se basan en una lectura superficial. El superhombre no es un tirano ni un dictador, es un artista de la vida, alguien que se ha liberado de todo dogma y vive con una intensidad ética profundamente personal. 4.3. El debate con el existencialismo. Jean-Paul Sartre, Albert Camus y otros existencialistas del siglo XX reconocieron a Nietzsche como un precursor, pero también se distanciaron de algunos de sus postulados. Sartre celebró la libertad radical del individuo, pero criticó el elitismo implícito en la figura del superhombre. Camus consideró que Nietzsche no resolvía el problema del absurdo, sino que lo maquillaba con una nueva fe. Pese a todo, ambos reconocieron que así habló Zaratustra abrió las puertas del pensamiento existencial moderno. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Nietzsche fue malinterpretado por la historia? ¿El superhombre es una figura inspiradora o peligrosa? Quinto bloque, inspiración, rebates y legado del libro. 5.1. Nietzsche como fuente de inspiración filosófica. A pesar de las controversias, así habló Zaratustra fue, y continúa siendo, una fuente de inspiración para numerosos pensadores, escritores, artistas y movimientos filosóficos. Entre los más influidos se encuentran Martin Heidegger, quien dedicó extensas conferencias a estudiar a Nietzsche, viéndolo como el último metafísico occidental y un pensador crucial en la transición hacia un pensamiento posmetafísico. Michel Foucault, que adoptó la crítica nietzscheana de la moral y del poder, proponiendo una genealogía del saber inspirada directamente en los métodos de Nietzsche. Gilles Deleuze, quien desarrolló una lectura afirmativa de Nietzsche, celebrando su rechazo a la dialéctica y su propuesta de una filosofía del devenir. 5.2. Influencia en la literatura y el arte. Así habló Zaratustra ha dejado su marca en la literatura universal. Franz Kafka incorporó en sus escritos el conflicto entre individuo y sistema, entre libertad y estructura, inspirado en la ruptura nietzscheana. Germán S. Endemian y el lobo estepario explora procesos de individuación y trascendencia similares a los de Zaratustra. Thomas Mann, en obras como La montaña mágica y Dr. Faustus, también dialoga con las ideas nietzscheanas sobre decadencia, arte y redención. Además, compositores como Richard Strauss se inspiraron directamente en la obra para crear piezas como Also sprach Zarathustra, que se convirtió en un símbolo de la grandeza y el enigma del pensamiento nietzscheano. 5.3. Nietzsche y el psicoanálisis. Sigmund Freud confesó haber evitado leer a Nietzsche durante años por temor a encontrar en él sus propias ideas ya desarrolladas. Carl Jung, en cambio, se adentró profundamente en Zaratustra, considerando que el texto era un diálogo con el inconsciente colectivo, una especie de sueño filosófico cargado de arquetipos. Zaratustra, para Jung, era más que un personaje, era una encarnación del proceso de individuación, del enfrentamiento con la sombra, del ascenso simbólico a través de la conciencia. 5.4. Impacto en el pensamiento político y social. Aunque Nietzsche no fue un pensador político en sentido clásico, sus ideas influyeron, para bien y para mal, en diversas corrientes ideológicas. Inspiró a movimientos libertarios y existencialistas a defender la libertad radical y la creatividad individual. Fue malinterpretado por ideologías totalitarias que instrumentalizaron nociones como la voluntad de poder y el superhombre. En el pensamiento contemporáneo, filósofos como Slavoj Žižek y Judith Butler han revisitado a Nietzsche para repensar el sujeto, el deseo, el poder y la performatividad. 5.5. Legado cultural popular. Incluso fuera de los círculos filosóficos, así habló Zaratustra ha dejado huella. Películas como 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick usaron la música inspirada en el libro para marcar momentos clave. Videojuegos, series y novelas gráficas han tomado prestado el tono místico, el lenguaje simbólico y la figura del héroe que se reinventa a sí mismo.
Hoy en día, se hacen memes con frases como Dios ha muerto o referencias al superhombre, pero también se revalorizan sus mensajes en contextos como el coaching, el desarrollo personal o el pensamiento crítico. ¿Conoces alguna película, libro o canción que haya sido influenciada por Nietzsche? Déjala en los comentarios. Quinto bloque, inspiración, rebates y legado del libro. 5.1 Nietzsche como fuente de inspiración filosófica. A pesar de las controversias, así habló Zaratustra fue, y continúa siendo, una fuente de inspiración para numerosos pensadores, escritores, artistas y movimientos filosóficos. Entre los más influidos se encuentran Martin Heidegger, quien dedicó extensas conferencias a estudiar a Nietzsche, viéndolo como el último metafísico occidental y un pensador crucial en la transición hacia un pensamiento posmetafísico. Michel Foucault, que adoptó la crítica nietzscheana de la moral y del poder, proponiendo una genealogía del saber inspirada directamente en los métodos de Nietzsche. Gilles Deleuze, quien desarrolló una lectura afirmativa de Nietzsche, celebrando su rechazo a la dialéctica y su propuesta de una filosofía del devenir. 5.2 Influencia en la literatura y el arte. Así habló Zaratustra ha dejado su marca en la literatura universal. Franz Kafka incorporó en sus escritos el conflicto entre individuo y sistema, entre libertad y estructura, inspirado en la ruptura nietzscheana. Germán S. Endemian y el lobo estepario explora procesos de individuación y trascendencia similares a los de Zaratustra. Thomas Mann, en obras como La montaña mágica y Dr. Faustus, también dialoga con las ideas nietzscheanas sobre decadencia, arte y redención. Además, compositores como Richard Strauss se inspiraron directamente en la obra para crear piezas como Also sprach Zarathustra, que se convirtió en un símbolo de la grandeza y el enigma del pensamiento nietzscheano. 5.3 Nietzsche y el psicoanálisis. Sigmund Freud confesó haber evitado leer a Nietzsche durante años por temor a encontrar en él sus propias ideas ya desarrolladas. Carl Jung, en cambio, se adentró profundamente en Zaratustra, considerando que el texto era un diálogo con el inconsciente colectivo, una especie de sueño filosófico cargado de arquetipos. Zaratustra, para Jung, era más que un personaje, era una encarnación del proceso de individuación, del enfrentamiento con la sombra, del ascenso simbólico a través de la conciencia. 5.4 Impacto en el pensamiento político y social. Aunque Nietzsche no fue un pensador político en sentido clásico, sus ideas influyeron, para bien y para mal, en diversas corrientes ideológicas. Inspiró a movimientos libertarios y existencialistas a defender la libertad radical y la creatividad individual. Fue malinterpretado por ideologías totalitarias que instrumentalizaron nociones como la voluntad de poder y el superhombre. En el pensamiento contemporáneo, filósofos como Slavoj Žižek y Judith Butler han revisitado a Nietzsche para repensar el sujeto, el deseo, el poder y la performatividad. 5.5 Legado cultural popular. Incluso fuera de los círculos filosóficos, así habló Zaratustra ha dejado huella. Películas como 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick usaron la música inspirada en el libro para marcar momentos clave. Videojuegos, series y novelas gráficas han tomado prestado el tono místico, el lenguaje simbólico y la figura del héroe que se reinventa a sí mismo. Hoy en día, se hacen memes con frases como Dios ha muerto o referencias al superhombre, pero también se revalorizan sus mensajes en contextos como el coaching, el desarrollo personal o el pensamiento crítico. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Conoces alguna película, libro o canción que haya sido influenciada por Nietzsche? Déjala en los comentarios. Sexto bloque, relevancia actual de Así habló Zaratustra. 6.1 Nietzsche en la era digital. Vivimos en un mundo hipertecnológico, hiperconectado y, al mismo tiempo, fragmentado y ansioso. En este contexto, la figura de Nietzsche resurge como un llamado urgente a la autenticidad. En medio del ruido de las redes, las narrativas de consumo y la sobreinformación, Así habló Zaratustra nos recuerda que la verdadera tarea está dentro de nosotros, convertirnos en lo que somos, como decía el propio autor. La invitación nietzscheana a rechazar los valores impuestos y a crear nuestra propia escala de sentido es hoy más relevante que nunca. La figura del superhombre puede ser leída como una metáfora del individuo consciente, creativo, resiliente y éticamente autónomo. No es un tirano ni un elitista, sino un ser despierto, en lucha constante contra la mediocridad y la servidumbre mental. 6.2 Nietzsche y la cultura de masas. La cultura contemporánea se caracteriza por la homogeneización, la viralidad y la búsqueda constante de aprobación externa.
En este entorno, las enseñanzas de Zaratustra actúan como un antídoto. Frente al rebaño, Nietzsche propone el individuo soberano; frente al algoritmo, propone la voluntad de poder como impulso creador y no condicionado por la validación externa. ¿Quién puede hoy decir que vive según su propia ley? ¿Cuántas personas se detienen realmente a preguntarse si sus valores son auténticos o heredados? Nietzsche nos hace esta pregunta incómoda y necesaria. 6.3. Relecturas feministas, queer y poscoloniales. En los últimos años, Así habló Zaratustra ha sido reinterpretado desde nuevas perspectivas críticas. Filósofas como Rosy Braidotti han leído el superhombre como una metáfora del sujeto nómade, transgresor de fronteras identitarias fijas. Desde la teoría queer, algunos autores proponen ver en Zaratustra un símbolo de la ruptura con los binarismos tradicionales y la afirmación radical de la diferencia. Incluso desde el pensamiento poscolonial se ha intentado rescatar la crítica nietzscheana a las religiones dominantes como una forma de rebelión contra los sistemas hegemónicos de poder y verdad. Si bien Nietzsche no escribió con estos marcos en mente, su llamado a la transvaloración de todos los valores resuena con fuerza en estos movimientos. 6.4. Nietzsche y el desarrollo personal moderno. En el campo del desarrollo personal, el mensaje de Nietzsche ha encontrado una inesperada recepción. Muchas escuelas de coaching, psicología positiva y crecimiento interior han adoptado frases y conceptos nietzscheanos para promover la responsabilidad individual, la autorrealización y la toma de decisiones consciente. Sin embargo, es importante señalar que este uso puede correr el riesgo de trivializar su pensamiento. Nietzsche no buscaba fórmulas rápidas para el éxito, sino una transformación profunda del ser. El verdadero crecimiento, diría él, implica dolor, lucha interior, caída y renacimiento. 6.5. Nietzsche en la educación contemporánea. Finalmente, vale la pena reflexionar sobre el lugar de Nietzsche en la educación. ¿Qué pasaría si Así habló Zaratustra se leyera en las escuelas como una invitación al pensamiento crítico? ¿Y si se propusiera como una guía para formar seres humanos autónomos, creadores, capaces de decir no a la injusticia y sí a la vida? Nietzsche creía que la educación debía formar espíritus libres, no obedientes. En una época de crisis de sentido y de instituciones en declive, su mensaje puede ser un motor de cambio radical en la forma en que concebimos la formación humana. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Te gustaría que más jóvenes leyeran a Nietzsche? ¿Cómo aplicarías sus ideas en tu vida cotidiana? Séptimo bloque, conclusiones y despedida. 7.1. La importancia de Así habló Zaratustra en la historia del pensamiento. Así habló Zaratustra no es solo una obra filosófica, es una experiencia existencial, una invitación poética y simbólica a la reinvención del ser humano. Su legado radica en su capacidad para confrontar al lector con sus límites, desafiar sus certezas y obligarlo a mirar dentro de sí mismo en busca de autenticidad, fuerza y propósito. Nietzsche no nos ofrece respuestas fáciles. No predica un dogma ni impone una moral. Al contrario, nos empuja a vivir sin muletas metafísicas, sin religiones consoladoras, sin excusas. Nos propone una vida peligrosa, creadora, afirmativa. Nos dice que el sentido no está dado, sino que se construye. Que debemos ser los poetas de nuestra existencia. 7.2. Zaratustra, un maestro simbólico para el siglo XXI. En un mundo lleno de ruido, de sistemas que nos dicen cómo vivir, qué desear y a quién obedecer, la figura de Zaratustra resuena con más fuerza que nunca. No es un líder mesiánico. Es un despertador. No viene a fundar una iglesia, sino a romper con todas. Su mensaje no es para las masas, sino para cada individuo que tenga el valor de escucharlo. Y ese individuo puede ser tú. Si decides tomar las riendas de tu vida, convertirte en tu propia ley, bailar sobre el abismo, entonces estás siguiendo el camino de Zaratustra. 7.3. Una obra para releer una y otra vez. Así habló Zaratustra no es un libro que se agota en una lectura. Cada página, cada metáfora, cada discurso contiene múltiples capas de sentido. Según el momento vital en que lo leas, descubrirás nuevas enseñanzas, nuevas advertencias, nuevas provocaciones. No se trata de entender a Nietzsche como si fuera un sistema cerrado. Se trata de dialogar con él, de dejarte afectar por sus palabras, de pensar con él y también contra él. Ese es el verdadero homenaje que podemos hacerle, usar su obra para pensar más allá. 7.4. Invitación final a la reflexión y la acción.
Si este viaje por las páginas de Así habló Zaratustra te ha resonado, si te ha despertado preguntas, inquietudes o deseos de transformación, entonces ya ha cumplido su propósito. No lo dejes aquí. Sigue leyendo, reflexionando, buscando. Sé implacable contigo mismo. No te conformes. Como diría Zaratustra, debes estar dispuesto a arder en tu propia llama. Y sobre todo, sé tú mismo. No el tú que esperan los demás. No el tú domesticado por la sociedad. Sino el tú auténtico, salvaje, creador, libre. Porque solo entonces, como diría Nietzsche, el hombre será superado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido te aportó valor, por favor suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con otros buscadores del pensamiento profundo. Comenta abajo qué parte de la obra te impactó más, y no olvides que puedes adquirir Así habló Zaratustra a través del link en la descripción o el comentario fijado. Con tu apoyo, seguiremos creando rutas del pensamiento que nos ayuden a despertar, cuestionar y transformar. Hasta la próxima travesía filosófica, caminante.